Acaba de salir iOS 16.3, la nueva versión para el iPhone, y sí tiene bastantitas cosas nuevas. Aquí hay más de 15 cosas nuevas para que le saques mejor provecho a tu sistema. Si todavía no ves la actualización, la deberías de ver muy pronto en tus ajustes. Aquí está todo lo nuevo con iOS 16.3. Empezando por una función de seguridad muy grande. Ahora dentro de configuración tú puedes agregar llaves de seguridad físicas en iOS 16.3. Si entramos por aquí a configuración en el teléfono, nos vamos aquí arriba a tu nombre y aquí abajo dentro de contraseña y seguridad podemos entrar y existe esta nueva sección donde dice agrega llaves de seguridad. Las llaves de seguridad físicas proporcionan una mejor autenticación de 2 factores. Tú le puedes entrar aquí y hay muchas llaves que venden muchas empresas que simplemente das de alta. Es como un token del banco de esos físicos para poder acceder a tu cuenta de iCloud o a cualquier otra cuenta que quieras aquí dentro de tus llaves de iCloud. Máxima seguridad en la cuenta, sustituye los códigos de verificación. Entonces, en vez de que te manden un código a tu teléfono, ahora vas a tener que usar tu llave física si es que quieres. Esto es opcional, obviamente. Le pones aquí en agregar. Te piden siempre 2 llaves de seguridad, una que guardes en tu casa en la caja fuerte y la otra que tengas contigo para todos lados para poder entrar a tus cuentas. Si le damos en continuar, aquí vamos a ver todos los dispositivos que nos va a sacar la sesión para poder hacerlo ahora sí, pero pues yo ya no voy a continuar con el proceso. Ahí está. Si es que quieren más seguridad en su iPhone, esto de agregar llaves de seguridad está muy cool y ya es casi imposible que te hackeen porque tienes tu llave física. Si quieren saber cómo son estas llaves de seguridad, son estas que tenemos por aquí. Hay muchas en Amazon. Esta marca de Yubico es buena, pero yo buscaría una que tenga un puerto de Lightning para poder utilizar con tu iPhone. Ahora, otra cosa nueva es que están promocionando mucho Apple Music Sync. Cuando abres por primera vez música, te sale un apartado de Apple Music Sync, te explica más cómo funciona, y ahora cuando estás dentro de canciones como que te alerta un poquito más. Y tenemos estas playlists también de empieza a cantar, y tenemos acá diferentes playlists con todas las que tienen Apple Music Sync para poder cantar. Y por ejemplo aquí tenemos How to use Apple Music Sync, varios tutoriales y demás. A pesar de que salió lo de cantar con karaoke dentro de Apple Music, le están echando muchas ganas en esta versión. Y ahora cuando estás tocando música y lo acercas a un HomePod, sale este mensaje de transfiere la música y los controles del HomePod. Me encanta que el HomePod sale del color que es mi HomePod, que es naranja, y aquí le puedes dar en continuar. Entonces ahora te pregunta, antes lo pasaba automáticamente y mucha gente no le gustaba eso. Y si le das en continuar, entras a esta interfaz y te dice reproduciendo en HomePod Mini Studio. Y hablando de HomePods, ahora con 16.3 tenemos el soporte para el HomePod de segunda generación, y en los HomePod Mini, esto está genial, se activa un sensor de temperatura y de humedad para poder utilizarlo en diferentes funciones. Vean esto, si entras por acá a casa, yo ya actualicé el HomePod aquí con 16.3 y aquí arriba tenemos esto de clima. Entonces, por ejemplo, yo en el estudio es donde tengo este HomePod Mini y aquí arriba me marca la temperatura dentro del estudio, la humedad dentro del estudio. Y no nada más eso, pero tú puedes entrar aquí en temperatura y tenemos diferentes opciones como agregar automatizaciones. Entonces, yo puedo entrar aquí y decir, ¿sabes qué? Si la temperatura está más de 25 grados, puedes prender un abanico o puedes hacer otra función. Claro que necesita tu abanico estar conectado con HomeKit para que funcione, pero está cool esto que puedes hacer automatizaciones con la temperatura y la humedad también. Y no nada más cuando estás en el cuarto, pero si estás en toda la casa, acá arriba tenemos esto de clima y si entramos aquí nos da la temperatura y la humedad también. Y esto se actualiza en tiempo real. Increíble actualización para los que tienen HomePod Mini. También le puedes preguntar a Siri directamente cómo está la temperatura en la cocina, cómo está la humedad en la recámara, si es que tienes múltiples HomePod Minis alrededor de tu casa. Está genial esta actualización. Y no nada más eso, pero más funcionalidades para el HomePod Mini. Ahora funciona con la aplicación de encontrar para encontrar otras personas preguntándole a tu HomePod. También puedes crear automatizaciones con tu voz donde antes no podías, y todos los sonidos ambientales ya están remasterizados y suenan mejor. Y hay actualizaciones en Apple Maps. Esto es solamente para Estados Unidos, no funciona en México, pero ahora en Apple Maps puedes calificar restaurantes de manera individual. Antes se podía calificar, pero ahora tiene algunas modificaciones y está acomodado mucho mejor. Aparte, dentro de Maps también en algunas ciudades como Nueva York y San Francisco y Los Ángeles, ahora puedes reservar espacios de estacionamiento directamente de la aplicación de mapas. Y tenemos nuevas opciones también en llamadas de emergencia. Si entramos a configuración y nos vamos a SOS, tenemos aquí un par de nuevos ajustes
ajustes y ahora dependiendo de cómo presionas los botones llamará de manera silenciosa o con sonido. Entonces aquí está si lo quieres activar, llamar silencioso o no. Esto es nuevo y también sale tu información importante cuando detecta un accidente de coches. Y para los que tienen iPhone 14 Pro, aquí no tengo un Pro ahorita, pero en la isla dinámica antes se marcaba mucho el contorno y muchos usuarios estaban quejando. Ahora ya bajó eso. Está más translúcido y se ve mejor la Dynamic Island. Y tenemos un par de fondos nuevos. Si entramos por acá y creamos un nuevo wallpaper, acá abajo tenemos esto de unidad. Esta sección es nueva y tenemos estos dos fondos nuevos diseñada por Apple para creativos de la comunidad. Aquí está muy divertido este fondo. Lo puedes cambiar a diferentes colores. A mí me gustó mucho el negro, por ejemplo, pero están todas estas opciones. Puedes agregar tus widgets, se cambian los colores y hay muchas opciones. Me encantó este fondo. Aquí es nuevo en 16.3. Y ahora también hay una tipografía nueva bold aquí dentro del reloj. Esta opción es nueva, que se ve bastante chido. Y algo bien importante en 16.3, si entramos por acá a configuración y nos vamos a nuestro nombre y después nos vamos aquí a la sección de iCloud, tenemos algo nuevo acá en la parte de abajo y esto es la protección avanzada de datos. En la versión anterior estaba solamente disponible para Estados Unidos y Apple con 16.3 la acaba de abrir a todo el mundo, incluyendo México. Entonces si entramos por aquí te explica un poquito de qué es lo que hace para proteger tus datos en todas estas aplicaciones y puedes prenderlo aquí para activar la protección de datos avanzada. Y como pueden ver dice que Apple no va a tener acceso a tus datos, entonces tienes que configurar un método de recuperación alterno. Vamos a darle aquí en configuración y tenemos esta sección nueva donde tú puedes agregar un contacto para la recuperación de tu cuenta en caso de que se te olvide la contraseña, y también tenemos aquí una clave de recuperación que tú puedes activar si la prendemos por acá. Aquí sale una clave de recuperación larguísima que obviamente estoy tapando, pero te dice cópiala, anótala en algún lugar, ponla en tu caja fuerte porque esta clave es la única clave con la que vas a poder recuperar tu cuenta de iCloud. Mejor seguridad con tus datos en la nube, está increíble. Qué bueno que Apple ya lo actualizó para todo el mundo. Y acá tenemos Freeform, que también tuvo varias mejoras en 16.3. Más que nada corrigieron muchos bugs y funciona mejor la aplicación. Si no han probado Freeform, sí se lo recomiendo muchísimo. Y hablando de bugs, se corrigieron muchos bugs con 16.3. Yo estuve teniendo muchos problemas con 16.2. De repente se me apagaba el teléfono, de repente se quedaba bloqueada la pantalla, y creo que está pasando mucho menos con el tiempo que he utilizado 16.3. Al menos en mi caso siento menos bugs. Había un bug en específico donde aparecía la pantalla completamente negra aunque tenías la pantalla siempre prendida, encendida, y ahora ya se corrigió eso. Y aparte de parchar muchos bugs, también vienen ajustes de seguridad para que tu teléfono esté más seguro y menos vulnerable para hackeos. Yo les recomiendo que instalen 16.3. A mí me ha ido muy bien con esta actualización. Y espero hayan aprendido todas las cosas nuevas que hay con esta versión. Por si no lo vieron, volé a Nueva York para probar el nuevo HomePod de segunda generación. Lo probé, lo agarré y te cuento todo sobre ello aquí en este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.